Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña este día celebratorio en muchos sentidos. Primero porque logramos juntar a un cúmulo de personajes cuya trayectoria impresionante honra a Casa del Lago, la honra en el presente, pero también en una revisión histórica como la que vamos a hacer hoy. Estamos también conmemorando que nos pueda acompañar una figura crucial esta mañana, esta tarde, para hablarnos desde una perspectiva que me parece que es doble, es una perspectiva que conjunta la mirada y el conocimiento artístico desde diversas disciplinas, con un conocimiento sobre todo centrado en la coreografía, pero también en la música, en la interdisciplina, en la notación, en la investigación, y por otro lado, como quien ha realmente consolidado esta conversación que tendremos hoy, y me refiero a Pilar Urreta, coreógrafa, docente, investigadora mexicana, hija de Alicia Urreta, el nombre, la mujer, la compositora a quien dedicamos este homenaje esta mañana, esta conversación, y a quien dedicamos también el arranque de un proyecto de diversos momentos, de diversas dimensiones, en conjunto con la Fonoteca Nacional de México y el Exteresa Arte Actual. Teníamos muchísimas ganas de realizar esta conversación, de ponernos en contacto con figuras clave, que pudieran hablar, ya decía, en este doble camino, en esta doble dimensión, y que tuvieran también una cercanía histórica con la obra y con la vida de Alicia Urreta, esta compositora maravillosa, coordinadora de tantos proyectos, de tantos foros también como fundadora, una imaginación realmente potente, compleja, que fundó sin duda uno de los elementos con los que vamos a partir hoy, que es la idea de una pionera en la música en nuestro país, y especialmente hablando, por supuesto, de música para piano, música para ensamble y música electroacústica, un momento en el que nos detendremos hoy. Alicia Urreta funciona también como una figura hoy para repensar cómo hemos leído a las mujeres artistas y las mujeres en la música en nuestro país, y la necesaria insistencia que nos toca como gestoras o gestores culturales para recuperar obras tan valiosas y para volverlas a poner al público o a nuevos públicos en el caso de quienes no conocen su obra. Casa del Lago tiene muchas ganas en su reapertura de estrenar un foro llamado Alicia Urreta, por supuesto, en honor a esta compositora, y de la mano, con la mirada, con el conocimiento, con la sabiduría de Pilar Urreta, podremos anunciar esto también próximamente y otras actividades. Pero decía entonces que nos acompañan, además de Pilar, tres figuras importantísimas también en la cultura musical y en la cultura también interdisciplinaria en nuestro país. Doy la bienvenida al pianista Alberto Cruz Prieto. Muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Es un gran, gran honor. También quiero agradecer muchísimo el tiempo y la generosa presencia de Ricardo Gallardo, músico extraordinario, también director del ensamble Tambuco, y muchísimas otras cosas que ahora estaremos comentando. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Y por último, pero no menos relevante, por supuesto, Enrique Villa, gestor, historiador del arte y actual director del Museo Federico Silva en San Luis Potosí. Bienvenido, Enrique, un gran placer. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con esta conversación. Ya decíamos, tantos niveles para revisar la obra de Alicia Urreta. Yo quisiera preguntar, y quizá me parece que lo lógico será abrir con Pilar, ¿cómo comenzar a situar, Pilar, la obra de Alicia Urreta en un presente sonoro? Echando mano, por supuesto, de una trayectoria tan compleja, tan múltiple, internacional, por supuesto, interinstitucional, con cabida de tantas maneras, que ha tocado pie en el teatro, que ha tocado pie en las artes visuales, y una complejidad, por supuesto, de carácter musical. ¿Cómo pensarla hoy en el presente sonoro? ¿Cómo presentaría
hoy a un público nuevo de Casa del Lago que nos ve desde hace año y medio en el proyecto Casa del Lago Virtual, a esta compositora maravillosa Alicia Urreta? Me planteas una pregunta harto difícil de contestar, porque esto querría decir que yo enfocaría la respuesta a estos vínculos del presente con el pasado, de la música, del arte escénico, del arte multidisciplinario, etcétera, en una respuesta corta, y eso está muy difícil. Está en chino. Pero quisiera yo decir que lo que es muy importante es que la trayectoria artística de mi madre, pero especialmente el legado que ella deja de obra, es un legado tan extenso en este sentido de los enfoques de la creación, de cómo crear, hacia dónde andar, que resulta realmente difícil. No fue solamente una compositora de ensambles, no fue solamente una gran pianista, no fue solamente, no se dedicó solo a la música para teatro, sino que hizo cosas que podríamos llamar a una hora muy, muy peculiares, en un territorio que en ese entonces no se exploraba. Me parece a mí que la idea de la multidisciplina, palabra que ahora usamos muy a menudo, igual que el performance y todas estas cosas, ya existían, nada más que ahora hay una nomenclatura que se utiliza. Pero creo que Alicia fue una de las compositoras, de los compositores, no solo hombres o mujeres, sino una de los creadores que se involucraron de una manera muy intensa en la utilización de distintas disciplinas para crear un enfoque distinto. Le importaba mucho la experimentación, la exploración, y le importaba mucho la integración. Esto incluye el poder colaborar con artistas de distintas disciplinas, y aprovecho aquí para platicar, por ejemplo, con Federico Silva, gran artista plástico, escultor, pintor, etcétera. Creó en los años 60 una serie de experimentos de los cuales no hay registro, porque son experimentos. Entonces, pero en estos experimentos había todo lo que te puedas imaginar, desde cañones en miniatura que golpeaban una pared blanca y la sangraban, y hablaban entonces del 68, en fin, había una perspectiva política, había una perspectiva, digamos, una posición, no como mujer, no esta cosa muy deslavada del feminismo, con todo respeto que parece que hay hoy, sino de veras, de verdad, una postura rigurosa, seria, importante, y eso se veía en el arte, pero no había una diferenciación de lo femenino y lo masculino. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, pues eso, podemos seguir platicando harto de esta parte. Sí, me quedo ahora, aunque habrá por supuesto muchas cosas que podamos ir retomando, pero me quedo con esta noción de lo experimental, Pilar, que has mencionado muy bien y que marca gran parte de la obra de Alicia Urreta, y como bien rescatas, la potencia y la poética de su labor, el ejercicio político y artístico de su labor, marcado por la experimentación y por este también carácter riguroso de su quehacer. Ahí me parece que empezamos a caminar por una obra también muy interesante en ese sentido, porque el término experimentación, que lleva usándose tanto en las artes, tanto tiempo para fines muy distintos, para programas muy distintos, de pronto también nos empieza a quedar corto. Y a veces se confunde o comenzamos a normalizar la idea de la experimentación simplemente como una mezcla de lenguajes o de elementos, o hablamos de experimentación
justo más como ejercicio que como realización o que como postura. Y escuchándote, leyendo también la biografía de Alicia Urreta, pareciera que esta experimentación estaba, en su caso, en un sentido mucho más distinto, con un poder precisamente de creación que significara quizá abrir hacia otros lugares más que cerrar, más que mantenerse en categorías que sabemos además son cambiantes, a veces funcionan, dependen mucho de las coyunturas, en fin. Quisiera saber, quizá por ahí, comenzar con Enrique, pero por favor adelante quien quiera también sumarse o irse sumando a este entramado de conversación, hablar. Quisiera saber quizá por Enrique, que también vivió muy de cerca esta producción, colaboró de muchas maneras en esta producción. ¿Cuál es su enfoque sobre esta idea de qué es experimento en este sentido? Siempre compartió con un grupo de artistas interdisciplinarios que se ha venido ahora. Federico Silva, en aquel momento, en los años 60, él acababa de destruir su obra figurativa, porque hay que recordar que él empezó con la Escuela Mexicana de Pintura y colaboró con Siqueiros en el mural de Bellas Artes, y él había destruido su obra figurativa y empieza a trabajar el arte cinético y entrarle a la escultura. Entonces, platicando, oyendo las pláticas de Federico y Alicia, yo de preguntón ahí, comentaban que eran horas y horas de pláticas sobre las posibilidades de estos nuevos enfoques, esta nueva búsqueda de un arte propositivo hacia otro momento, ¿no? Yo creo que Alicia fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Tenía una visión capaz de ver mucho más allá de lo que podía ver uno en aquel momento. Y creo que ahí de nuevo, ¿no? Regresamos a esta noción de la pionera en ese sentido, de la adelantada, de la que aproxima muchas ideas que hoy se siguen masticando, se siguen pensando, se siguen implementando en distintos programas. Yo también creo que ahí los términos experimentación y pionerismo, si lo podemos decir así, vienen en un conjunto bien interesante. No sé, Ricardo, si tú quisieras sumar algo de esto, porque también tú trabajas, por supuesto, con esta noción de abrir caminos, sobre todo en la música, desde luego, pero también de lo que significa abrir más allá de una disciplina dada. Gracias, Cintia. Bueno, después de los comentarios que acabo de escuchar, me viene muchísimo a la cabeza, antes de responder, y todavía que tengo el concepto fresquísimo de experimentación, creo que aplica totalmente aquel poema del inglés T.S. Eliot, ¿no? Que dice, no dejaremos de explorar y al final de esta exploración vamos a llegar al lugar del que salimos y vamos a conocer por primera vez este lugar. Es decir, toda esta experimentación, toda esta exploración de la que hablamos y que personifica tanto a la obra de Alicia, es una acumulación de conocimiento gigantesco en muchas áreas, en muchas áreas. Ya bien decía Pilar que la primera pregunta que planteaste es difícil de responder porque ¿por dónde respondemos? ¿Por la Alicia experimental? ¿Por la Alicia intérprete? ¿Por la Alicia creadora? ¿Por la Alicia gestora? ¿Por la Alicia amiga, la Alicia maestra, ¿no? Donde cada sesión de ensayo o de grabación o concierto con ella, pues era un aprendizaje y un aprendizaje de dos vías, porque nos enseñaba mucho y además de eso también estaba con los ojos abiertos al explorar, en el caso de las percusiones, por ejemplo, todas las posibilidades. Tenía un oído curiosísimo, curiosísimo.
Y esto es el resultado, pues, de muchas cosas, de su experiencia como, primero como pianista sensible y después de esto expandido a través del aprendizaje de, de la música electroacústica y los medios que había eh, en su momento y que estaban naciendo, pero no solo la exploración eh, respecto a los sonidos que estos medios podían otorgarle, porque la misma curiosidad acústica existía en la exploración del potencial sonoro de objetos, por ejemplo, que utilizaba. Eh, todo concuerda. La exploración, una vez más, acerca de los recursos de estos objetos, consideraba a un objeto no solamente como objeto, sino ampliaba el concepto de potencial sonoro de estos objetos y hacerlos instrumentos capaces de desarrollar una expresividad musical, ¿no? Entonces, para ella no había diferencia entre tocar unos vasos o preparar el piano, es decir, todo le servía como vehículos de expresión musical. Ahí me queda en bandeja de plata seguir, por supuesto, con el destacado pianista Alberto Cruz Prieto, hablando de estas exploraciones y ojo que ya hemos cambiado hacia ese término que quizá ahora nos funciona mucho mejor en este contexto que estamos comentando. Alberto, tu aproximación a la obra de Alicia Urreta desde el piano bajo este enfoque exploratorio, cuéntanos un poco, por favor. Bueno, referirse a Alicia es hablar de un personaje entrañable, complejísimo e inagotable. Yo conocí a Alicia, pues fortuitamente. Ella tenía que viajar a España para un festival de música contemporánea y se presentaba en el Teatro Arcos Caracol. Por cierto, era la última función que se realizaría en ese teatro de la UNAM, porque se iba a convertir en estacionamiento. Mariana Pineda de García Lorca, dirigida por el maestro Luis de Tavira, con música de Alicia. Y había que tocar en algunos momentos un piano preparado. Entonces yo llegué al teatro, conocí a Alicia, me enseñó la partitura, yo no entendía nada. O sea, yo venía de la Escuela Superior de Música, no estaba acostumbrado a nuevas notaciones. Con toda la paciencia del mundo me dijo cómo había que preparar el piano, qué es lo que había que tocar, cómo se interpretaba un texto que era totalmente nuevo para mí. Y desde ahí pues nació una colaboración, digo, muy entrañable y continua. Yo le debo a Alicia, entre otras muchas cosas, el haber ingresado a este maravilloso y mágico mundo del teatro. Más adelante colaboramos en muchísimos foros de música nueva, como comentaba Ricardo, los ensambles con los que éramos estudiantes. Cada ensayo se convertía, pues no solo en una clase maestra, sino en una colaboración mutua. Muchas veces Alicia nos preguntaba si estábamos de acuerdo en cierta manera de abordar los instrumentos, justo lo que decía Ricardo, en esta búsqueda sonora. Lamentablemente la obra para piano de Alicia es muy breve y pues no está editada más que la Salmodia 1 para piano, que en algún momento grabé en un disco, Imágenes Mexicanas para Orquesta, y años después, cuando Alicia ya no estaba con nosotros, las circunstancias me llevan con Sinfónica Nacional para tocar su concierto para piano preparado y orquesta, Arcana. Fue una experiencia pues, muy intensa para mí. Yo ya tenía pues cierto conocimiento de los códigos de la escritura pianística de Alicia, pero en la partitura de Arcana, como Alicia fue quien estrenó, pues no estaba escrito todo, la notación, había partes en el papel pautado en blanco, donde ella ponía unos signos que ella sabía qué significaban, pero todos los demás no teníamos la menor idea. Entonces, bueno, gracias a Pilar pude consultar la grabación de la propia Alicia y reconstruir un poco de oído las partes faltantes para poder ejecutar este concierto.
Y hay otros aspectos de Alicia que a mí me gustaría mucho recalcar. Efectivamente, era una compositora inclasificable. Alicia desafiaba por el solo hecho de componer en un mundo donde pues, era totalmente excepcional que una mujer pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional compusiera obras que la misma orquesta tendría que tocar. Recuerdo una anécdota que pinta muy bien el ambiente y la reacción. En Esferas no éticas, obra para Orquesta Sinfónica de Alicia, yo colaboraba de repente con Sinfónica como tecladista, supliendo a Alicia cuando no estaba en México. Entonces recuerdo una anotación que la furia de un violinista era tal que en su partichela puso Viva Vivaldi, con signos de admiración, como repelando, porque él tenía que tocar la obra de una compositora y además mexicana, ¿no? Creo que ese es un pequeño panorama de nuestra querida Alicia. Maravilloso será también, esperemos que eso sea parte de lo que podemos hacer con este proyecto Alicia Urreta, también descubrir esa notación y esa otra dimensión en la partitura misma y en la experimentación notacional, que es un tema riquísimo y donde muchas veces también encontramos la fuerza de esta exploración y de esta experimentación está también ahí en los riesgos que se tienen que tomar, muchas veces empezando por el papel. Quisiera detenerme un momento para hablar, y ahí hablamos también de esta institución que fue parte crucial en la vida de Alicia Urreta, de Casa del Lago, hace varias décadas, donde formó parte de un grupo fundamental que marcó quizá también cierto rumbo en lo que significan las artes de vanguardia, de posvanguardia quizá, y experimentales desde luego, o al menos interdisciplinarias como nombramos ahora efectivamente, en México y en Latinoamérica. Casa del Lago como nodo de un sinfín de exploraciones en todas las disciplinas, pero también con este espíritu de apertura. Y ahí Alicia Urreta fungió no solo como creadora, sino también como coordinadora de la programación musical. Y ahí creo que hay mucho que rescatar también. No sé, quizá Pilar nos quieras contar por ahí, o el mismo Enrique, para que el público conozca también esta labor en Casa del Lago histórica. Pues sí, hizo cosas. Yo creo que la Casa del Lago para ella fue la puerta que le abrió la mirada y la actividad hacia la multidisciplina precisamente, ¿no? Le toca a ella una época muy luminosa de Casa del Lago. En ese momento Juan Vicente Melo era el director y la invita como coordinadora del departamento de música o del área musical. Y entonces, afortunadamente es un tiempo muy, muy creativo en el cual ella se integra a este grupo de intelectuales, además de Juan Vicente Melo, Juan García Ponce, Tomás Segovia, José Luis Ibáñez, José Luis Cuevas, en fin, era un grupo mayoritariamente masculino, con la excepción de Rocío Sanz, que también estaba allí, gran compositora que murió muy joven. Entonces, bueno, digamos que el entorno permitía que sin escalafones ni clasificaciones necesarias se pudiera trabajar colaborativamente. Entonces la primera obra, y yo sabía que me ibas a preguntar esto, y no quería yo como sacarlo de la memoria y a lo mejor me equivoco, pero tengo aquí, por ejemplo, en el catálogo, en el año 65, se estrena en Casa del Lago una obra que se llama Diálogo del amor con un viejo, de Rodrigo de Cota. La dirección era de José Luis Ibáñez y la obra sonora, la música incidental, era de Alicia. Esta es su primera obra.
la primera, antes que cualquier otro acercamiento a la creación instrumental, etcétera. Esta fue la primera. Y así continuó, por ejemplo, La Gatomaquia, también en Casa del Lago, también con José Luis Ibáñez, Sotoba Comachi, que esa fue, no recuerdo bien si fue dirigida por José Luis Ibáñez o por Juan José Gurrola, ya, porque desafortunadamente en el catálogo que ella hace no está todo el registro, toda la ficha técnica de actores, etcétera, eso no está y hay que hacer una búsqueda. Pero entre el año 65 y el año 68 que ella estuvo en Casa del Lago, hizo 5 o 6 obras para teatro, digámoslo, toda la cuestión de música incidental, algunas de ellas con música en vivo, que esto es muy importante también porque no solamente se grabaron algunas partes y demás, pero se hacía en vivo y era un gran evento que se hacía. Gran evento en el sentido estricto, creativo, no en el sentido populoso, sino en el sentido de la profundidad del trabajo creativo de todas estos artistas de distintas disciplinas. Se hizo en el foro de Casa del Lago, que después en los años 80 decidieron tristemente desmontar ese foro que había costado mucho trabajo montar, o sea, armar el armado del forito de Casa del Lago en la sala principal. Entonces, bueno, pero lo que es importante es que ahí es donde inicia su trabajo como creadora. Hay que decir también que el enfoque sonoro es un enfoque que habría que estudiar de dónde vino, porque no hay referencia, la música es muy contemporánea. Yo no sé qué tanta influencia tendría de quién, porque tampoco estaba cercana a los compositores a los compositores contemporáneos, me refiero, en ese momento. Los nacionalistas, etcétera, desde luego, toda la obra que se tocaba en la Sinfónica Nacional, la influencia de los grandes compositores vivos o muertos, pero en términos directos no tengo idea y esta sería una investigación a realizar. Lo que quiero decir nada más es esto, no es generación espontánea, pero también hizo aportaciones que seguramente no hay fuentes, o sea, sí hay cosas que hizo ella por sí misma, ella misma se decía autodidacta, ella lo escribe en su pequeña semblanza, ella dice, la composición para mí es un campo en el que yo aprendí sola, ¿no? Entonces, esto es importante. Enrique, ¿tú quisieras sumar algo? Yo lo que te puedo decir es que de esta época de Casa del Lago, que ella en alguna plática comentaba cosas con un gran cariño, no me tocó, pero me tocó trabajar con ella en UNAM, cuando ella fue directora de música, me invitó a ser su director de música con ella, a mí y a Eduardo Soto Millán, que éramos sus 2 subdirectores. Y entonces, yo creo que algo de esto debió haber hecho en Casa del Lago, porque ella siempre tenía esa posibilidad generosa de promover a los jóvenes valores, en una época en la que no se hablaba tanto de promover a la mujer, hizo todo un programa para dar a conocer el trabajo de las compositoras de México. No quiero mencionarlas, pero Marcela Rodríguez, entre otras, ¿no? Porque las jóvenes compositoras de aquella época, todas estuvieron en aquellos programas. Había un programa fantástico que se llamaba Cuéntame tu música, que los compositores venían y mostraban una banda, una película, y oíamos en la banda sonora la música del compositor para cine. En fin, yo creo que era una mujer con una creatividad, incluso para la promoción cultural, hecha borracha. Es bien importante esto que estás diciendo, Enrique, que los dos han dicho desde luego, y recalcar también este papel como gestora, que era uno de los temas que también queríamos tocar esta tarde.
el rol como fundadora de distintos foros, entre ellos el Festival Hispano-Mexicano, que también realizó, conjugó otro tipo de vínculo con música fuera del país y particularmente también con lo que ocurría en España, desde luego, pero lo que hizo también en términos de armados de festivales, de coordinaciones, de programas, de grabaciones, me parece que también suma quizá esta pregunta interesantísima que lanza Pilar hoy, que es decir, ¿dónde están esas influencias exploratorias y quizá también tan experimentales, probablemente de ese carácter interdisciplinario propio en la naturaleza de creación? Ahí siento que hay muchísimo que hacer también. Y eso siempre se ve ligado también a un espíritu de gestión, de coordinación, de armar cosas, de hacer que las cosas pasen, que me parece que es una manera de definir ese tipo de labor. Nos detenemos y quisiera pedirles un momento para pensar su labor en la música electroacústica. Hoy, efectivamente, el panorama es también complejo, por supuesto, de otras maneras. Ya lo han dicho muy bien Enrique y Pilar, la atención que hoy damos al trabajo de las mujeres en la música y en otras disciplinas, desde luego, pero hablo particularmente, por ejemplo, de este eje de programación que Casa Lago tiene actualmente, llamado Pioneras Electrónicas, donde sí buscamos atender a generar otro tipo de canon, de releer nuestra historia musical mexicana desde otra manera, o simplemente buscar un sentido más horizontal entre esos nombres que normalmente surgen cuando hablamos de la historia de los grandes compositores en México. Como bien nos dijo Pilar en una de las reuniones previas a esta conversación, Alicia Orreta no necesita un rescate en un sentido, desde luego, que puede infantilizar nada. La proyección que ha tenido es impresionante a nivel internacional. La cantidad de archivos que guardan, por ejemplo, CENIDIM o Fonoteca Nacional también es enorme y hay mucho trabajo también de archivo que hay que hacer ahí. Pero sí, quizá cuando normalizamos una historia musical en México, es un nombre que tarda en salir por una ignorancia colectiva y por una ignorancia, me parece que podemos empezar a resarcir de una manera. Ese es un poco el enfoque de las pioneras electrónicas. Nos hemos ido a distintos países a revisar ciertos nombres clave que hoy compositoras jóvenes puedan releer y aplicar o referenciar en su propia producción. Si su labor de Alicia Orreta, esta labor en la música para piano, es densa y es compleja y es muy, muy experimental, me parece que podemos decir lo mismo e incluso más de la dimensión electroacústica. ¿Por qué? Porque hablábamos de unas tecnologías muy particulares, que son, algunas todavía se mantienen, otras han cambiado mucho en el presente sonoro. Hablamos de un reconocimiento a nivel global, pero desde luego no en las dimensiones que conocemos ahora, de una mezcla de técnica y arte sonoro. Me parece también que incluso el mismo término de arte sonoro ni siquiera estaba funcionando como funciona hoy, ni se aplicaba como se aplica hoy, y que además viene de otras escuelas y de otras raíces. Entonces es un momento complejo para pensar otra vez el vínculo experimentación, producción electroacústica y momento canónico. Ahí hay un cruce interesante que decir. No sé, a lo mejor, Alberto, ¿qué opinas de esto? O Ricardo, por favor, ¿qué opinan de esta dimensión, eso, de Alicia Orreta como experimental, compositora experimental y también con un trabajo pionero en la electroacústica? Ok, bueno, sí, me permite mi colega Alberto, antes de que vuelven las ideas. Es muy enriquecedor este diálogo que estamos teniendo porque precisamente se agolpan ideas, opiniones y recuerdos acerca de tan rica como diversa que es la persona de Alicia. Respecto a lo que mencionabas y al acervo que ha dejado y a
interesante que fue su vida en muchos aspectos de la música. Yo sé dejar algo de enseñanza respecto a cómo tratamos a creadores del tamaño de Alicia. Hacer esta labor de recordarla y de difundir su obra. Yo comentaba con Pilar cuando nos vimos hace poco acá en casa, nosotros no estamos rescatándola, es la vida de Alicia y su obra la que nos rescata a todos nosotros, la que nos enriquece con tanto legado en tantas áreas. No solamente interesantísimo ver o en las películas para las cuales realizó bandas sonoras, muchas de ellas. Soy un poco reticente en utilizar el término experimental. Yo siento que su música es bastante asertiva. Es decir, no hay que confundir la curiosidad de la exploración con lo experimental. Es muy diferente tener este carácter exploratorio y curioso que busca respuestas, a saber cuáles son las respuestas y estar encontrando los caminos para llevarlas a cabo. Además de esto, yo esto lo veo con mucha resonancia y siento que es igual a las carreras de Alberto o mías, porque somos intérpretes y Alicia también era intérprete. Y esto jugó un papel fundamental en la búsqueda de algo que ella ya sabía, simplemente tenía que encontrar, sabía que existía, pero tenía que encontrarlo. Otra cosa de la que comenzabas a hablar, Cintia, era de la comparación con los artistas sonoros de hoy en día. Y creo que hay una gran diferencia y esta diferencia tiene que ver con el instrumentalismo de Alicia. Una vez más, ella era una gran pianista desde temprana edad, no solo vivió del piano muy joven, sí, como pianista acompañante, como maestra, como intérprete, como miembro de la Sinfónica Nacional y utilizarlo como un vehículo práctico a este ser curioso y creativo. Es interesante cómo a partir del piano, yo siento, aunque como dice Alberto, tiene poca obra para piano, pero es impresionante ver cómo el piano está presente como un instrumento de exploración. Esto no siento que cambiaría mucho si ella viviera ahora y tuviera al alcance todos los dispositivos informáticos de los cuales tenemos disponibles ahora, ¿no? Ella siento que seguiría componiendo a través del piano y a través del piano expandir esta curiosidad sonora que vemos por todas partes. Alberto, ¿quisiera sumar algo a esto bien interesante que nos dice Ricardo? Bueno, yo no toqué jamás ninguna obra de Alicia que implicara procedimientos electroacústicos como creación. Sin embargo, recuerdo que en alguna ocasión leímos una obra de Stockhausen, Mantra, para 2 pianos y una banda sonora, y fue para mí muy revelador porque yo me confesé con Alicia y le decía que a mí no me interesaba particularmente el papel de un intérprete sujeto a tiempos tan específicos de una banda sobre la que había que tocar, y me dio una cierta razón, incluso me disculpo.
dijo, bueno, yo te pensaba proponer algunas obras de Pierre Henry para el próximo festival, el Festival de Hispano-Mexicano de Música Contemporánea, incluso una obra de Javier Álvarez, fantástica obra, o sea, llamada Papalotl, pero a mí como intérprete me causaba mucho conflicto y Alicia lo entendió perfecto. Hace mucho que no conozco obra nueva de las compositoras que mencionas. Realmente no tengo un balance ni comparativo ni de las obras actuales, pero creo que se envejeció. Hasta donde yo me quedé, creo que no veo mucho nuevo bajo la música electroacústica. Un poco lo que decía Pilar con referencia al feminismo, que ahora está un poquito, y coincido, esta cosa deslavada, ¿no? Cuando con Alicia estas posiciones de creadora y todo, pues eran mucho más contundentes. Yo siento este mundo que está junto a los intérpretes tradicionales como un recurso que ya no ha dado para mucho más. Sería mi punto de vista. Si me permiten sumar una opinión al respecto, porque lo ponen ambos en términos distintos, pero creo que hay una coincidencia conceptual también con lo que pensamos ahora desde acá. Y es que muchas veces un discurso que es global, es mundial, no es únicamente el discurso mexicano de las artes sonoras, pero hay un discurso muy normalizado, muy extendido, acerca de la innovación y de lo contemporáneo y de lo nuevo, sobre todo la idea de la música nueva, muchas veces que no regresa a su propia historia. Y no regresar a su propia historia, lo sabemos, produce muchas veces repeticiones, a veces repeticiones aburridas, produce muchas veces falsos hilos negros, y produce muchas veces también un planismo que se va como juntando a las distintas modas o programas más revisados en un contexto, en una coyuntura histórica y política determinada. Parte justamente de esta labor, de lo que estamos comenzando hoy con esta charla y de lo que promueve el programa entero, o de sus distintas partes, es pensar el presente desde su dimensión histórica, es una mirada transhistórica, que le toca a Casa Lago también por su propia historia de 62 años, para no repetirse o para buscar también siempre, sí, atender al presente, a las nuevas voces, a las nuevas generaciones, y siempre regresando a todo lo que ocurrió aquí, que es muchísimo, es amplísimo, es complejísimo. Esa doble labor de atender a una innovación, pero siempre con una mirada retrospectiva, me parece crucial. Y ahí quizá, Alberto, no lo sé, es donde cuando nos estamos quedando únicamente con la idea de lo nuevo, se pierde esta otra parte. Y muchas veces nosotras mismas, compositoras, no escuchamos a quienes nos antecedieron. Y siento que, ya decía, por eso es una responsabilidad que empieza quizá por la institución. Y sí me parece que es una responsabilidad que hay que asumir y que hay que gozar, y hay que ir con esa curiosidad, con esa escucha curiosa que ya también mencionó Ricardo. Esa frase me parece fundamental y creo que se usa de muchas maneras, ¿no? Es una idea también que ha acompañado otros programas composicionales, experimentales o no, pero tiene que ver con abrir el oído. Y en esa apertura del oído encontramos mucho más de lo que parece en una primera instancia. En ese sentido de revisión está el lugar del archivo. El archivo también como un dispositivo que tiene muchísimo que hacer para estas nuevas escuchas, revisiones de escuchas, revisiones, memorias sonoras. La obra de Alicia Urreta tiene, para bien o para mal, un tipo de resguardo en nuestro país, afortunadamente con el impulso y con la fuerza de Pilar, también cuidando que no se pierda, cuidando la manera en que se puede seguir recuperando y catalogando, porque entiendo también que falta mucho de trabajo de catalogación o de precisión en la catalogación. Pero el archivo hoy se vuelve para muchas disciplinas y para muchas tareas crucial para ese volver a escuchar
y esa vuelta a la escucha curiosa. ¿Qué pasa con el archivo? Hasta donde entiendo, Pilar, ahora nos aclararás mejor, de Alicia Urreta. Hay mucha obra en carrete, entiendo, todavía. Hay pocas grabadas, hay grabaciones como las que también Alberto nos comentaba, de intérpretes que se suman también a esas catalogaciones. Pero, ¿dónde está hoy ese papel del archivo? Otra vez, para seguir dejándonos rescatar por Alicia Urreta en el presente. Sí, fíjate que quisiera decir 3 cosas antes de hablar del catálogo, porque me parece que pueden ser interesantes para nuestros escuchas. La primera cosa que quisiera es referirme a la obra que hizo Alicia en el año 71, que se llama Natura Mortis, o la verdadera historia de la Caperucita Roja. Esta es una obra muy importante que sería fantástico recuperar. Es difícil porque, como bien decía Alberto, a veces mi mamá escribía en unos sistemas gráficos muy personales, de los cuales no hay referencia de qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello. Pero habría posibilidad de recuperarlo porque hay un par de cosas grabadas. Lo que es interesante es que esta obra es para piano preparado, para narrador y para y para cinta magnética, pero también para un sistema entonces muy primitivo, estamos hablando del 71, en donde se ocupaban una serie de pedales que producían ruidos o producían eco, etc. Entonces, en el original que se estrenó en Orléans, en París, es una obra dedicada a Jeanette Yenahi. En este original hay una soprano que se llama Judith Barbie o Barbie. Ya cuando Alicia lo hace por segunda vez, ella hace tanto a la narradora como a la pianista, como a la ruidora oficial, porque lo que ocurre es que ella transforma el lenguaje hablado de la narración, utilizando sonidos específicos para las puntuaciones, las comas, punto y coma, punto, admiración, interrogación, todo eso se vuelve un ruido. Y entonces se va densificando porque había un loop que va produciendo un sonido encima de otro, encima de otro, encima de otro, con un cierto carácter, digamos, gracias al eco, un cierto carácter temporal, en donde parece que el pasado y el presente están uno encima del otro. Es muy interesante sonoramente hablando y también narrativamente hablando, porque ella toma este cuento de Perrault y lo convierte en un cuento erótico. Entonces, ahí también hay muchísimo sobre qué elaborar, ¿no? Entonces, lo traigo a colación por esta cuestión de cómo es el trabajo electroacústico y demás. Me parece que es una obra fundamental. Yo no sé, claro que Kathy Barbarian, una compositora norteamericana, también ha hecho muchos experimentos, obviamente, con la voz, la caricatura, etcétera, desde luego, y no dudo que eso sí haya permeado, haya sido alguna forma de influencia en Alicia, pero lo que es interesante es a dónde lleva el sonido, o sea, no solamente, o sea, cómo lo transita y lo convierte en algo de orden completamente abstracto. Esto es lo que me parece importante. Autoricé a la fonoteca a hacer el transfer de los materiales grabados por vía intermedia, o sea, el tránsito lo hizo CENIDIM y yo lo agradezco mucho, pero digamos que el archivo está en un solo lugar y no está disperso. Esto es importante decirlo. También hay que decir que ha habido muchos intentos de investigación, pero luego las investigaciones se quedan muy cortas, porque las visitas que hacen las personas, que no es una sino varias, que han hecho al archivo alguna vez, pues van una vez a la
la casa, ven el archivo y dicen, ah, está padre, y ya con eso escriben un libro. Entonces yo aquí pongo una nota de alerta porque no me parece que, no, más bien no es que no me parezca, es que así no se investiga, punto, ¿no? Entonces esto es importante. Ahora, por último, ¿qué estamos? Hay un plan muy hermoso que tenemos Enrique, Alberto y yo, pronto lo platicaremos, no lo quiero adelantar, pero es muy importante para el archivo. Entonces, será posible mediante, desde luego, una serie de permisos que las personas deberán pedir para poder acceder ya de una manera un poquito más oficializada, y sobre todo para evitar estas pseudo investigaciones que no lo son. Eso es muy importante. Para sumar a esto que ya dice Pilar, poniendo puntos centrales en esta conversación, sí quiero insistir de nuevo en la pregunta sobre lo que significa el archivo hoy para la memoria sonora, desde las otras tres perspectivas. Me gustaría, y creo que al público también, escuchar eso, hoy que también se escucha distinto, hablando de esta obsesión del mundo por lo inmediato, para recuperar ese término, lo inmediato y además desechable. Cambian también los procesos de la escucha en esta inmediatez, cambia toda nuestra forma de comunicarnos y hay otra vez una relevancia, nos parece, en ese cuidado del archivo y ese uso del archivo como dispositivo para extender de nuevo esta curiosidad o esta escucha curiosa. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cuál es la perspectiva de quizá eso, Alberto y Ricardo como músicos y por supuesto Enrique como gestor, que ahí hay un punto clave también en su labor? Quizá, Enrique, que tienes el micrófono abierto. Yo creo que lo más importante para un artista es que su obra, en este caso, se escuche y se difunda. Entonces yo creo que aquí también sería una labor importante, pues buscar las posibilidades de que entre la obra que ha dejado Alicia, hay una serie de obras también inéditas que valdría la pena, pues de alguna manera, que el público las conociera. En este país hay un número importante de orquestas y de artistas, de músicos, pues sería interesante ver la posibilidad de que la música de Alicia se oyera en México, como un primer momento. Creo que ese podría ser una meta importante como parte de este año. Yo creo que ahí sí pues, podemos participar mucha gente, porque en todo el país yo creo que hay mucha gente que conoció a Alicia como persona, y hay mucha gente que no sabe uno, con la que Alicia fue muy generosa y que como que tenemos una deuda también, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en San Luis Potosí, que soy de Querétaro, pues podría ver las posibilidades que se pudiera hacer con la Orquesta Sinfónica de aquí, la obra de Alicia. Y bueno, con Alberto y con Pilar, contigo, pues ver cómo hacer para que la música se oyera tanto en vivo, como diría Cheli Vida, que yo sí creo que una grabación, por más buena que sea, pues es un documento musical. Lo importante aquí es ese encuentro directo con el fenómeno sonoro, ¿no? Seguro que sí, estamos puestísimas y puestísimos aquí en Casa Lago y las otras dependencias y podemos hacer una colaboración también en ese nivel con ustedes, Enrique, sería maravilloso. Sí, iremos platicando. Sí, Ricardo, por favor. Pues yo siento que abordar la recuperación de todo el legado de Alicia es una parte, es un
es un árbol que tiene muchas ramas, ¿no? De todo el trabajo que se tiene que hacer. Padecemos de una amnesia y de una pérdida de la memoria a corto plazo. Hay una gran desconexión y parte de ello es el surgimiento de repente de unas opciones de información y de novedad y de recursos novedosos que nos apabullan y nos roban la mirada hacia esto y nos hacen ver hacia adelante. Eso está muy bien, pero hay una gran desconexión con el pasado. Yo siento, tengo muy de la mano, de forma muy calientita, vamos, la conexión con nuevas generaciones de intérpretes y de compositores. Y veo en ellos una gran desconexión, una total ignorancia del pasado. Ya digo, no, es sorprendente como le preguntas a alguien, bueno, ¿sabes quién fue Carlos Chávez? Sí, fue un compositor. ¿Qué obras conoces de Carlos Chávez? Sinfonía India. Y estamos hablando de Carlos Chávez, este personaje protagónico, ¿no? Puente entre siglo XIX y siglo XX. Pero siempre nos ha pasado que nuestros creadores mueren y enterramos a su obra con ellos. Murió Manuel Enríquez, jamás se volvió a tocar. Murió Alicia, jamás se volvió a tocar. Murió Eugenio Toussaint, jamás se volvió a tocar. Es decir, tenemos esta tendencia a enterrar a nuestros compositores con sus obras, ¿no? Y después de un rato surgen cierto tipo de iniciativas, y siento que no tendrían que ser iniciativas aisladas. Tenemos que reconsiderar la riqueza y el legado de nuestros creadores, a tal grado de honrarlos no solo cuando no están, sino cuando están vivos, creando, cuando tienen el presente y el futuro, ¿no? Ser capaces de reconocer eso. En Japón hay un estatus para sus creadores considerados como tesoros vivientes, ¿no? Es decir, tenemos en México grandes tesoros vivientes y siento que aunque Alicia no está con nosotros, sí esta obra tiene que haber, como dice Pilar, un trabajo serio de organización y arreglar la disponibilidad de sus partituras, de sus documentos importantísimos y ligar este pasado con los jóvenes compositores, con los jóvenes que hacen performance, con los jóvenes que necesitan ver que no son generación espontánea. Para muchos de ellos parece ser que la vida existe a partir de YouTube hacia acá, ¿no? Si no está en YouTube, no existe. Entonces, es muy importante, y no es que esté hablando ya como hablan los viejitos, que en mis tiempos todo fue mejor, sino que es muy importante. Para mí la figura de Alicia fue determinante, no solo para mi formación, no solo para hacerme consciente de la confirmación que un trabajo como el de Alicia era posible en el desarrollo de una carrera como la que trato de perseguir. Y su figura y su ejemplo y la gran oportunidad que me dio la vida de haberme acercado a ella en varios aspectos
y aprendido de ella es algo incomparable, y quisiera que esto le sucediera a, a jóvenes músicos, a jóvenes compositores, y que el público estuviera consciente del tesoro y el legado que estas personas, con una labor importantísima y una creación y una riqueza y un legado patrimonial tan grande, no quedaran en el olvido, y que se hicieran esfuerzos por, por, porque esto no muera. Ya lo decía antes, necesitamos ser rescatados por Alicia y no al revés. Gracias, Ricardo. Qué gran placer escucharte así. Y ese statement lo compartimos todos y todas aquí, y vamos a impulsar eso desde lo que se pueda y sumando fuerzas, porque tiene que ser también, me parece, una escucha colectiva. Hoy yo quisiera hacer un comentario, apuntalando la importancia de lo que dice Ricardo. Creo que podrían hacerse básicamente tres cosas pues, importantes, que serían la edición de obras de Alicia y las escuelas de música de educación superior, como el Conservatorio, la Facultad de Música del UNAM, la Escuela Superior de Música, no contemplan para nada formar intérpretes que sean conscientes de la tradición, de la música que se hace, pues no solo en su tiempo, sino en el siglo en el que vivieron. No es una obligación para ellos conocer esta música. En cualquiera de estas tres escuelas superiores es posible graduarse habiendo tocado solo 2 mazurcas de Ponce en toda la carrera. Ponce, a quien adoro y a quien admiro muchísimo, sí, pero no basta. Creo que la gran cualidad de un intérprete pues es la versatilidad y la posibilidad de navegar perfectamente bien en cualquier repertorio de cualquier siglo. Ahora, me refiero a editar pues obras de Alicia, de muchos compositores mexicanos cuyas obras permanecen inéditas, pero es muy desalentador ver que en un país como el nuestro desaparecen la Oficina de Ediciones Mexicanas de Música. Entonces, bueno, esto a nivel institucional. Lo que nos queda en nuestra faceta de maestros, a veces de tutores, pues es dar a conocer a nuestros alumnos este repertorio. En el caso de las obras de Alicia, esporádicos, pero ha habido pues algunos conciertos, uno de ellos memorable, de Gonzalo Gutiérrez, dedicado a la obra de Alicia Urreta, Ana Gabriela Fernández, también como intérprete de la obra de Alicia, Alfredo Aguilar, quien tocó Arcana, Sinfónica Nacional, una vez más, pero insistir en el papel formativo que tienen las instituciones superiores de música, pues no solo para que se conozcan como un dato histórico, sino que como intérpretes pues tengan el compromiso, yo diría la obligación de abordar pues todo el repertorio mexicano que les concierne. De acuerdísimo, Alberto, y que ese trabajo también que estamos nombrando de archivo, reescucha de archivos, se acompañe con estos programas de formación. Y de nuevo, tiene que ser colectivo y tiene que tratarse desde una mirada que pueda ser, por un lado, desde divulgación, como es esta conversación, hasta otra que sea educación y seguimiento de otro tipo de, de formación para músicos que se están especializando también y que leen música, hasta un público que es amplio, y ya decíamos que tiene en su propia historia musical mucho que escuchar todavía. Estamos llegando ya estamos rozando la hora de conversación, y como habíamos conversado con anterioridad, creemos que es un buen tiempo para ir cerrando, pero me encantaría, si alguno o alguna tiene algo más que sumar, algo más que decir antes de cerrar, por favor, adelante. Pilar, por favor. Sí, yo quisiera cerrar leyéndoles algo que escribió mi mamá acerca de la creación de una obra. Y me gustaría también decir que la única cosa que me hubiera gustado que hiciera más, además de todo lo que hizo, pero me habría encantado que escribiera más, porque
cómo escribía, era maravillosa. Entonces, les comparto solamente un fragmentito que ella escribe acerca de la creación de la palabra, el tiempo y el poeta. Esta obra fue un estreno, Ricardo y Alberto, y me parece que Enrique también estuvieron allí en ese estreno, homenajeando a Octavio Paz, a quien pues creemos que no le hizo mucha gracia a la música contemporánea. Pero independientemente de eso, les voy a leer. Alberto y yo tocamos Sí, yo el sé, estreno. y yo bailé. Tocamos el Entonces, bueno, fue interesante. Y Octavio Paz estaba ahí. Y estaba con una cara de plato muy extraña. Pero en fin, entonces dice Alicia, de la palabra, el tiempo y el poeta son 3 intentos originados por la lectura ávida de los textos de Octavio Paz. Tomé, bajo tu clara sombra, paisaje inmemorial y libertad bajo palabra, un fragmento, y escribí la música que ellos provocaron en mi oído interior. Cada intento posee una verdad, la de la poesía que le ha dado vida. Y por eso, estos 3 seres poéticos, temporalmente musicales, conviven adecuadamente en cualquier orden. Si los hados deciden que ellos permanezcan en la futura memoria de la música, es seguro que también determinarán su disposición final. La riqueza de las imágenes sonoras provocadas por la palabra de paz es revolucionaria, subvertidora de mi orden y mi caos. Ha sido necesario oír dentro intensamente, esclarecer, limitar y administrar con prudencia escrupulosa el material sonoro y también afilar agudamente la herramienta, buscar con cuidado amoroso en cada paso cuál es el sonido que sigue, la inflexión exacta, la única, la que permita que la música se acerque, soñando que esto fuera posible, a la verdad. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por esta recuperación. Claro. Y nada, nos queda mucho en el tintero, pero sí me parece que tenemos el terreno muy puesto para seguir desarrollándolo en los siguientes meses. Muchas gracias nuevamente, Pilar Urreta, Enrique Villa, Alberto Cruz Prieto, Ricardo Gallardo, por esta conversación riquísima, por sus voces, por poner también y centrar ciertas cosas desde la ambigüedad hasta un punto mucho más transparente y claro. Es importantísimo irlo haciendo y dejar cierta vaguedad que sirve para algunas cosas, cierta ambigüedad, y puntualizar cosas, decir las cosas por su nombre. Es bien importante también en estos tiempos de tanta incertidumbre, ir poniendo y aterrizando ideas y ejecutando planes. Les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos. Saludo con mucho cariño también al equipo de producción de Casa del Lago y les estaremos informando de los próximos pasos a seguir en este proyecto dedicado a Alicia Urreta, que comienza hoy con esta charla con 4 personajes muy, muy destacados de la cultura en México, que hoy nos compartieron estas distintas miradas en distintas facetas sobre la compositora Alicia Urreta. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos a la próxima. Gobierno de México.